Buenos días, profe. Buenos días. Me van dando sus apellidos para ponerles la participación, por favor. Gómez Soto. Rodríguez Serrano. Ramírez López. ¿Quién? Un poquito más fuerte, por favor. Rodríguez Serrano. Dilo. Sí, ya está Rodríguez Serrano. ¿Quién más? Ramírez López. Ya está Ramírez López también. Eduardo Guerrero, ¿quién más? ¿Eduardo, profe? Marcos Hernández, ¿quién más? Son todos, ¿verdad? Durán. ¿Cómo les fue en la tarea? Bien, sí, estuvo fácil. Sí, no, bien. ¿Quién nos participa su tarea, por favor? A ver, de los presentes, ¿quién nos participa su tarea, por favor? Uy, profe, es que lo tengo en un archivo. Listo. Adelante. Voy. El uso correcto de la C, S y Z. Hacer el buen uso de la ortografía distingue y da seriedad al contenido de cualquier texto. Por ello es importante conocer y manejar adecuadamente las reglas gramaticales y ortográficas. ¿Cuáles son las reglas ortográficas para el uso de la C, S y Z? La C es la tercera letra del abecedario y su uso varía de acuerdo a cada palabra. Normalmente su sonido depende de las vocales A, O y U, por ejemplo, casa, cosas, cuerda, etc. O como las terminaciones cito, cita y sillo. Siempre que el sustantivo termine en tor y en sor cambia a ción. Por ejemplo, destructor, destrucción, director, dirección. ¿Le sigo con la S también? Sí, por favor. El uso de la S. Palabras que terminan en sivo como intensivo o antidepresivo, con algunas excepciones como nocivo y lascivo. También pueden tener terminaciones en es, esa, como finlandés, francesa,
esco, asco, como pintoresco y grotesco, así como los adjetivos en ismo como altismo o gravismo. El uso de la Z. La letra Z se utiliza cuando las palabras terminan en aso como balazo. También con sustantivos como es, esa, como gentileza o naturaleza o validez. Es un, es común que las letras Z y S se utilicen como la mayoría de las vocales. En cambio, el uso de la C es diferencia por el sonido. em, con la E y la I, su sonido es mucho más suave. En cambio, con la A y la O suena mucho más fuerte. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más trae más información? A ver, Juan Pablo, ¿qué información trae? Juan Pablo. Juan Pablo Fonseca no se encuentra. Sí, profe, pero no le investigué. No. Entonces Juan Pablo Fonseca no. Yo, maestro, tengo información. A ver, adelante, Adolfo. Las reglas ortográficas de K, S y Z. Aquellas palabras que terminan en Z y se cambian a plural se escriben con K. Y ejemplos, lápiz, lápices, o luz o luces. Y por último, siempre sustantivo termine en tor, en sor. Cambia a sion. Ejemplos, destructor, destrucción, director y dirección. Esa sería pues, mi información, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Aparte de Malacara. A ver, aquí Joel y Malacara ya nos participaron su tarea. ¿Quién más nos va a participar? Yo no la tengo. A ver, adelante, No, Eduardo. profe, dije que yo no la tenía. ¿Alguien más? Denise. Denise Pérez, Digo de la Z, profe. por favor. Se escribe con Z las palabras terminadas en ansa y asgo. Excepciones gansa, mansa. Ejemplos: adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza. Y se escriben con Z las terminaciones es, esa, as, os de los nombres abstractos. Ejemplo: belleza, voraz, pereza, fugaz. Muy bien, Denise. Denise Pérez Aguayo. Muy bien. ¿Alguien más de los presentes? Pues la C, se escriben con S las palabras que terminan en ense, que son referentes a los gentilicios. Se escriben con S las terminaciones en sivo, como ya expresó mi compañero antes. Y se escriben con S las palabras terminadas en sion, cuando proceden de palabras terminadas en so, sor y sivo. Muy bien, Diego. Gracias. Bueno, pues aparentemente el tema está sencillo y en verdad pues es sencillo, nada más que tenemos que entender que más del 50% de nuestras palabras, sobre todo, bueno, pues en nuestro idioma como tal, en su estructura se encuentran la S
la C y la Z, que generalmente ya, perdón, que generalmente pues no las utilizamos, desgraciadamente. Es decir, no las utilizamos adecuadamente porque la gente nos justificamos diciendo, bueno, ¿me entendiste? En el hablar no se, por ejemplo, nosotros la Z no la pronunciamos. En la escritura sí, algunas ocasiones la utilizamos. El caso de los españoles sí suelen remarcar la Z, nosotros casi no. Ellos hacen la diferencia entre S y C. Nosotros casi no hacemos la diferencia. Vamos a ver lo mismo la V con la B, tampoco hacemos la diferencia. Sin embargo, el español sí hace una diferencia muy marcada entre el uso de la B y de la V. Entonces, ya en la escritura, pues en la escritura nos damos cuenta que tenemos muchos errores ortográficos debido a que o no conocemos las reglas o definitivamente las reglas se nos olvidaron. Pregunto, ¿a qué creen que se atribuye el que no escribamos correctamente las palabras? Pues que en algunas palabras tienen casi, pues la S, C y la Z pues suenan iguales en algunas palabras. Ya solamente si vamos a las reglas, entonces nos vamos a dar cuenta que no conocemos las reglas o que es muy probable que las reglas se nos olviden. Pero si tenemos presentes estas reglas, entonces nuestra escritura va a ser muy buena. Ahora, es importante que aprendamos estas reglas porque el proyecto final propiamente viene siendo un ensayo. Dentro de la materia de redacción, de literatura, creo que, ¿quién les imparte la materia de literatura? ¿Qué profesor o profesora les imparte literatura? Textos literarios 1. El de metodología de la lectura. Sí. El profe Saúl. Esaú. ¿Ya les dejó un trabajo final? Con él fue examen. No, pero trabajo final. Aún no nos lo da como tal, pero nos dice que va a ser una monografía. Sí, cierto. ¿Y qué es una monografía? La monografía es una investigación propia sobre un tema en específico. A ver, alguien más, ¿qué es una monografía? ¿Cuál es la diferencia entre monografía y autobiografía? Una monografía la expones, ¿no? ¿Y la autobiografía? No la expones. Sí, pero ¿qué es una y qué es otra? O sea, ¿cuál es la diferencia entre monografía y autobiografía? La autobiografía es el texto que cuenta y explica la vida de uno mismo, escrita y hecho por su propia mano. Entonces, la monografía es la descripción de un personaje y la autobiografía es una descripción de cuenta propia.
¿Sí es así? Sí. Bueno, entonces les voy a pedir una monografía. Esa monografía, ustedes van a tener que escribirla perfectamente, es decir, van a utilizar las reglas ortográficas. En este caso conmigo, bueno, pues van a presentar un ensayo como trabajo final, pero voy a ponerme de acuerdo con el profesor Esaú. Si el profesor Esaú califica, esto no se los confirmo, ya se los confirmo después, ahorita no se los confirmo. Si es posible que esa monografía se las tome yo como examen, yo en la parte ortográfica y él en la parte de redacción. Es decir, más bien en el personaje, el análisis que hagan de ese personaje y yo en la parte de la escritura. Pero si no fuera así, entonces yo les voy a solicitar un ensayo que va a tener que contener una ortografía perfecta. El ensayo va a ser por ustedes, donde utilicen todos los signos de puntuación y las consonantes adecuadas. Pero eso ya se los comunico pasando el segundo parcial. ¿De acuerdo? Sí, maestro. ¿Sí saben hacer ensayos? Pregunto, ¿saben hacer ensayos? Yo a medias. A medias. A ver, ¿qué es lo que sabe a medias? Joel. Yo fui maestro. Ah, ya, perdón, Adolfo. Yo entendí que tenían que tener una portada, introducción y pues la información. ¿Y la bibliografía dónde la deja? Por eso le digo, maestro, que me la sé a medias. ¿Cuál es el objetivo principal de un ensayo? Sería la información, ¿no? La información. Pero esa información, ¿cómo se elabora? Siguiendo las reglas ortográficas. Aparte, ¿cómo se Ten- elabora el tener un ensayo? tema concreto Tener un tema concreto. ¿Sobre qué tema puede versar el ensayo? de cualquier tema. Por ejemplo, ahorita, ¿qué tema tocaría? Un tema de interés social. La escuela. La escuela. ¿Qué describiría de la escuela? Pues que, que, que tienen muy buenos maestros. Considera que su enseñanza de todos sus compañeros. No, porque algunos tendrían otros temas que les interesan más. ¿Ya? Algún tema de interés, alguna problemática social, alguna situación social que se esté presentando que valdría la pena escribir un ensayo. La contaminación disminuyó con el virus. Entonces sería interesante la contaminación, ¿correcto? Otro tema. Las enfermedades, ahorita que andamos con el COVID. A ver, me lo repite, por favor. Sobre las enfermedades ya ahorita que andamos con el COVID. Es correcto, sobre las enfermedades que estamos atravesando por el COVID.
Sería interesante si realmente las estadísticas son objetivas. ¿Qué pasa con todos esos casos que no se registraron y que fueron decesos y sin embargo no se registraron como COVID? Simplemente pues murieron, pero posiblemente fueron COVID también y ahorita ya no estaríamos hablando de 83,000 decesos, estaríamos hablando de ciento y tantos mil. Entonces, eso por un lado. Otro tema que les parezca de interés social. ¿Podría ser el aborto? El aborto. Puede ser el aborto, claro. ¿Por qué sería de interés común el aborto? Bueno, yo últimamente he escuchado mucho de eso, de que muchos están en pros, muchos en contra, y pues sería también interesante. Entonces sería interesante estudiar tanto los que están a favor como los que están en contra y conocer un poquito los argumentos de unos y de otros. ¿Podemos ser neutrales ante esta situación? Depende de la persona, ¿no? Depende de la persona. Ahora, generalmente nuestra postura depende de qué. Que nos hayan inculcado. Y aparte de lo que nos han inculcado, ¿dónde quedaría nuestra propia opinión? ¿O dónde podría quedar? ¿O dónde podría caber? ¿O dónde podríamos incluir nuestra propia decisión? En el ensayo, ¿no? No, en el ensayo va a estar plasmada. En el ensayo voy a plasmar. Efectivamente, en el ensayo ya voy a plasmar yo mi propia opinión, es decir, me voy a hacer mi juicio posiblemente, y si no me hago mi juicio, por lo menos yo opino. Ahora, mi opinión tiene que estar avalada, por eso es importante consultar algunas revistas, algunos artículos, algunos libros, algunos autores, para que aunque tome una postura que no sea del agrado de los demás o de algún grupo, por lo menos que yo esté bien fundamentado. Por eso es importante la consulta de algunos autores que tocan el mismo tema para darle yo fundamentación, es decir, para darle un peso, que no solamente sea mi opinión, una opinión que parte de una concepción nada más sin fundamento, sino que al afirmar yo o al exponer algo yo, es porque yo estoy empapado del tema y sé de lo que estoy hablando. Entonces, esa es la característica del ensayo propiamente, que la persona que va a desarrollar un tema lo desarrolle no desde una concepción meramente personal, sino que esa concepción personal esté confirmada, esté reafirmada, esté sustentada, esté avalada por autores que ya desarrollaron ese tema y que no son como yo, personas que simplemente por buenas intenciones estoy en favor o estoy en contra, sino por el contrario, son investigadores que han hecho estudios a profundidad y son los que de alguna manera van a avalar que la postura que yo estoy tomando es la correcta o es la adecuada. Ese sería el ensayo propiamente. Entonces el ensayo no simplemente es una narrativa mía, sino que es una narrativa sustentada en estudios reales y profundos que otros escritores o autores ya realizaron. ¿De acuerdo? Entonces, maestro, prácticamente pondríamos la información, pues, a la que pues ya está investigada y pues ya está avalada por alguien y después vendría nuestra opinión, ¿no?
Más que eso, sería empaparse primero del tema. Un ensayo, primeramente nos empapamos del tema de varios autores. Es decir, personas que de alguna manera satisfagan mi curiosidad intelectual, comienzo a leerlos. Una vez que yo tengo las referencias, las tengo claras, sin quitar por esto mi postura o incluso mis convicciones, entonces yo comienzo a redactar el ensayo de acuerdo a mi estilo, de acuerdo a mi forma de escribir, de acuerdo al léxico que yo utilice, entonces yo comienzo a desarrollarlo. Cuando fundamento, entonces, bueno, el aborto considero yo que debe estar permitido. Bajo estas circunstancias, según lo cita tal autor, tal autor, tal autor. Y pongo la cita y voy desarrollando. Bajo estas circunstancias, el aborto no debe ser aprobado por estas y estas razones. Según lo cita tal autor en tal libro o en tal página o en tal artículo. Pero yo ya le voy dando fundamento, es decir, es lo mío, es la manera como yo me explico, es la manera como yo lo entiendo, es la manera como yo lo desarrollo, sin por esto dejar de fundamentar lo que yo estoy diciendo. De esa manera se desarrollaría el ensayo. Por eso el ensayo no es cualquier escrito. El ensayo requiere de fundamentación. Y para fundamentarlo, bueno, pues debo tener lecturas previas. Tampoco es escribir todo lo que dicen los autores, ahora lo que pienso yo, no, sino vamos intercalando, es decir, la narrativa usted la va describiendo, pero va mencionando, según este autor sostiene esto y yo creo que sí es cierto por esto y por esto. O sea, usted va a dar razones. Pero no solamente este autor, sino también me encontré con este autor que dice que el aborto no puede ser posible por esto, dependiendo pues de la postura. Porque hay ocasiones en que un ensayo lo hacemos de pura opinión personal y pues resulta que no tiene ningún fundamento. O sea, no, un ensayo no debe ser de una inspiración propia. Un ensayo tiene que estar fundamentado. Es decir, lo que yo diga, sean mis convicciones o sea mi forma de pensar o simplemente sea la postura que yo quiero tomar en ese momento, para que tenga validez, debe estar bien fundamentada. Es como decirle a alguien, pues fíjate que Marcos es bien chismoso. Primero, bueno, ¿quién es Marcos? Ahora, ¿cuál Marcos? O sea, yo tengo que especificar quién, cuál, en qué grupo se encuentra. Ya sabemos, ubicamos todos a Marcos, ¿no? Perdón, Marcos, por tomarlo como ejemplo. Entonces tomamos a Marcos. Yo digo que Marcos es esto. Ahora lo tengo que comprobar. Bueno, sucedió que en tal situación a Marcos le dijimos o le pedimos que guardara un secreto y lo reveló. Pero también hubo otra ocasión en que Marcos le pidieron que guardara un secreto porque iba a afectar la vida de una persona, etcétera, y Marcos lo reveló. Pero también, es decir, que haya antecedentes de que lo que yo estoy afirmando realmente tenga credibilidad. O sea, el ensayo, vuelvo a repetir, no es una inspiración aventurada. El ensayo es un escrito donde va mi reflexión, pero mi reflexión debe estar siempre fundamentada o sustentada en algo. No sé si me explico o los confundo. No, profesor. Entonces, para ello necesitamos conocer bien la escritura, para que nuestra escritura no tenga ningún problema. Nuestra escritura tiene problemas
cuando yo no utilizo adecuadamente las consonantes y en vez de escribir una cosa, escribo otra. Porque hay palabras que se parecen. Entonces, al escribirlas me doy cuenta en qué contexto quiero decir esa palabra y en qué contexto debo omitirla. O de repente también escribo de corridito. O sea, no le doy respiración al lector y pues el lector se puede aventar de corridito mi escritura, pero al final no va a saber ni qué quiso decir. En cambio, si yo le doy, lo escribo de manera correcta, entonces la comprensión para quien lee ese escrito va a ser más fácil. Por eso la importancia de escribir correctamente. Ahora ya cómo escribo yo, pues ya es otra cuestión diferente, pero en sí, por eso es importante la escritura. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No. Bueno, entonces les comentaba que más del 50% de las palabras de nuestro idioma en la estructura como tal presentan el uso de la C, la S y la Z. Por tanto, la ortografía va a mejorar considerablemente si se domina la utilización de esas letras. Por eso es importante. La primera regla nos dice que se escriben con C las terminaciones CIA y CIO y se pronuncian formando sílabas. Hablar de CIA y CIO, estamos hablando de un diptongo. ¿Qué es un diptongo? ¿Qué es un diptongo? Son las dos vocales en una sola sílaba. Es la unidad de dos vocales en una sola sílaba. Ese es un diptongo. Entonces, acuérdense de eso. CIA y CIO recurren al diptongo y es la primera regla para el uso de la C. Además, junto con esas sílabas, la sílaba CIE, que encontramos en los verbos cuyo infinitivo terminan en ciar, por ejemplo, abundancia, edificio, anunciar, son otros ejemplos. Ahora, hay algunas excepciones nada más. Por ejemplo, en pronombres propios o en nombres propios. Uno de ellos, ¿cómo se escribe Ambrosio? Con K. Ambrosio con K. Ambrosio. Es decir, ¿es Ambrosio con C? ¿Mande? ¿Es Ambrosio con S o Ambrosio con C? C de casa. Con S. ¿Por qué con S y por qué no con C si termina el CIO? Ambrosio. Sí, pero no, acá no todas las palabras terminan en C. Todas las palabras que terminan en C, todas no terminan en C, también pueden terminar en S. Es correcto, porque estamos hablando de excepciones. Es decir, la regla nos dice que la terminación es CIO, CIA, CIO, pero Ambrosio
que terminaría en cio, y termina en cio, bueno, no se escribe con C, se escribe con S, debido a que es nombre de una persona o nombre propio. Lo mismo también adefesio, no se escribe con C, se escribe con S. O Anastasio, ¿se escribe con C o con S? Con ese. Con S. Con S porque es nombre propio. Y anestesia. Con C. Igual con ese. Igual con S. Lo mismo que Asia. ¿Qué es Asia? Con H. ¿Y qué es Asia sin H? Así es como apuntar hacia un lugar, así, vamos hacia allá, y Asia es el continente asiático. ¿Y cómo se escribirían entonces? Asia de vamos hacia allá es con H y C, y Asia pues es sin H y con S. Es correcto. Entonces encontramos esas excepciones. Asia, Dionisio, Anciar, Gervasio, antonomasia, hortensia, epilepsia, nicasio, gimnasia, Rusia, idiosincrasia, Teodosio, iglesia, etc. O sea, son nombres que se escribe, cuya terminación es cio o cia, y sin embargo no se escriben con C. Entonces aquí la regla no se aplica. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces, por tanto, es importante que consideremos que estas reglas solo se incluyen las terminaciones cia y cio cuando forman un diptongo. Las siguientes palabras que presentan hiato no tienen nada que ver con esta regla. Por ejemplo, las que van acentuadas. Cortesía. Cortesía, ¿cómo se escribe? Cortesía, ¿cómo se escribe? primero cortesía es con C de co, y ya el último termina en cia con S. Y fantasía. Sí, va acentuada en la I. Por eso lleva con ese. Sí, Policía. ¿Cómo se escribe policía? Perla. S. Se lo, de- se lo deletreo. A ver, por favor. Polic de casa I A. ¿Por qué no lleva ese, Perla?